Qué gustazo tenerlos, de verdad. Bueno, pues si te parece, mi querida Mari, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta gran transmisión el día de hoy desde INDECAC y hoy estamos en una transmisión especial. Recuerden que soy la maestra Cristina Camacho, la directora general de INDECAC, y que hoy estamos aquí para dar esta magna conferencia. Yo le llamo así porque ahorita que ustedes escuchen a los ponentes, a las personalidades que están aquí con nosotros, se van a dar cuenta de que me estoy quedando corta. Fíjense, estamos aquí para hablar del derecho de daños en la era contemporánea, desafíos jurídicos y formación especializada, porque esta conferencia la hemos planeado y agradecemos muchísimo a nuestros ponentes invitados. En el marco de la apertura ya está conmigo mi querida doctora Marisol Martínez Reyes, que saben que es la directora académica precisamente en INDECAC, en todo lo relativo que tiene que ver al derecho de daños, la responsabilidad civil y bueno, todos estos temas de importancia y que han sido ya de gran trascendencia, ¿no? Entonces, mi querida Sol, estamos hoy con muchos de tus ponentes, eh, puro especialista en derecho de daños, hoy vamos a tener y de verdad que es un lujo que los hayas reunido a todos ellos, que hayan coincidido, gracias a Dios, sus agendas para el tema de que estén aquí participando en esta gran ponencia de apertura de la tercera generación ya de la maestría en Derecho de Daños. Sí, Criste, muchas gracias, de verdad. Fíjense, hoy no solamente vamos a inaugurar un grupo académico de maestría, hoy inauguramos una generación que decide especializarse en una de las ramas más complejas, más humanas y más transformadoras del derecho, que es precisamente el hoy llamado derecho de daños, porque antes no se le llamaba como tal, como una especialización autónoma, ¿no? Se le llamaba responsabilidad civil, derecho de las indemnizaciones. Hoy inauguramos esta generación porque el daño, y déjenmelo decir desde esta óptica, precisamente ha creado, ha estado en la historia de la humanidad durante todos los años en una sociedad de riesgo que enfrentamos cada día y que los daños cada día van evolucionando también a la par que va evolucionando nuestra sociedad. El día de hoy cambia el paradigma que teníamos de derecho de daños. El día de hoy vivimos una era de daños masivos, daños digitales, daños derivados de la inteligencia artificial, que no son los mismos daños que enfrentamos hace 20 años, en donde la mayor parte era reflejado al tipo de daños por hechos de tránsito, derivados de delito, de la responsabilidad patrimonial del Estado. Hoy enfrentamos un tipo de daños que a lo mejor ni siquiera la norma, al menos en México, todavía la protege o los tutela. Se necesita una especialización técnica con profundidad, una formación comparada para los efectos de poder enfrentar este tipo de daños que hoy vivimos. Y me congratula de verdad saber que hay personas que ya se quieren especializar y les doy la cordial bienvenida precisamente a los abogados que se están matriculando para el inicio de esta maestría en Derecho de Daños. Bienvenidos sean. Gracias por la confianza que le dan a la institución, a INDICAG, para formarse en esta materia. Ustedes serán los próximos maestros en Derecho de Daños y bienvenidos sean. Muchas gracias por matricularse, por darnos su confianza. Yo les aseguro que no se van a arrepentir porque es una maestría muy rica en todos los aspectos que ustedes puedan entender. Fíjense, yo siempre he dicho que la maestría se vive, la maestría no solamente se estudia, la maestría se vive cada día. ¿Y cómo la vivimos? Aplicando los conocimientos, eso que van a aprender en la maestría en su quehacer diario, independientemente de la materia en la que te dediques. Y esta noche nos van a acompañar muchos de sus ponentes, algunos de sus ponentes más bien, para darles una pequeña referencia de lo que vamos a estar viendo en el derecho de daños en esta maestría. Desde Colombia nos acompaña el doctor Jorge Pantoja Bravo, que es un referente en el tema de derecho de daños en Colombia.
ha escrito, ha publicado mucho, ha dedicado casi toda su vida a la investigación del derecho de daños. El año pasado estuve con él en Colombia, le dieron un reconocimiento por 10 años, 10 obras. Fíjense nada más, 10 años, 10 obras. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y es un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias, muy amable por sus palabras. También nos acompaña desde Colombia la doctora Margarita Rosa Martínez Pérez, también con amplia experiencia en el análisis estructural del derecho de daños y la justicia restaurativa. Margarita, como siempre, gracias. Es un honor y sobre todo, gracias por compartir siempre tus conocimientos. No, el honor es para mí que me tengan en cuenta para estar aquí compartiendo con amigos, con colegas muy queridos de un tema que nos apasiona mucho y también muy emocionada y muy agradecida por la oportunidad, por ver estas nuevas generaciones que se están inscribiendo en la maestría, que están viendo el derecho de daños desde una perspectiva interdisciplinar y que les permite a ellos resolver problemas desde una manera distinta. Entonces, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes. Gracias. De Argentina, la doctora Lucía López Coquet, que es una sólida abogada postulante en el derecho de daños, sobre todo en el tema de derecho comparado y responsabilidad civil constitucionalizada. Gracias, Lucy, por estar con nosotros. Siempre es un gusto tenerte. Y déjeme decirle que allá en Argentina son 3 horas más, así es que Lucy nos estará acompañando solamente una parte de esta sesión, de esta conferencia, pero de antemano te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu espacio. Bueno, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento de Jorge y Marga bueno, no solamente el trabajo que hacen Marisol y Cris por lograr este espacio, por difundir la maestría, por animarlos a prepararse, dando distintas opciones de horarios. Así que para nosotros es un gusto. Les agradecemos un montón, les animamos a estudiar mucho y bueno, ya deseosos de comenzar. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, gracias. De Ecuador, la doctora Jessica Espinosa. Jessica, es un honor estar contigo. Jessica no es de nuestro país, pero ya la adoptamos porque desde hace muchos años ella está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM haciendo mucho por lo que es el derecho de daños, la reparación integral, los estándares interamericanos y sobre todo un enfoque de derechos humanos. Jessica, bienvenida como siempre. Muchas gracias, te admiro muchísimo y sé que nos vas a aportar mucho en la maestría. Muy buenas noches a la doctora Cris Camacho, directora de INDECAT, a la doctora Marisol Martínez, directora de posgrado, a todos los docentes, nuevos estudiantes, estudiantes que están a punto de terminar la actual promoción de la maestría y a todos quienes nos siguen en redes sociales de manera sincrónica y asincrónica, pues es un honor para mí estar en este espacio académico. Soy Jessica Espinosa, ecuatoriana, mexicana de corazón siempre apoyando estos procesos y bueno, desde mi especialidad que es la igualdad, la no discriminación, los derechos humanos, la perspectiva de género, pues doctora Marisol, muchísimas gracias por invitarme a aportar a estos espacios y pues siempre presta para sumar en este gran proyecto de INDECAT que como vuelvo y repito siempre es un proyecto innovador de educación pionera no solo en México, sino en Centroamérica. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias, Jessica. Y nos acompaña también el maestro Julián Canán Borges Castillo, desde Sonora, desde el norte de la República, estudioso del derecho y sobre todo respecto a una dimensión procesal, abogado postulante independiente que ha creado muchos precedentes en la Suprema Corte de Justicia, ustedes ya conocen, y que nos han traído a nosotros que litigamos derecho de daños mucho para qué promover, para qué estudiar y sobre todo adoptar esos criterios que se están
haciendo hoy en día y que han revolucionado el derecho de daños. Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por aquí invitarme a este espacio y aquí diciéndoles un chisme más amistoso que este enero, febrero cumplimos 10 años Margarita y Lucía López Coquet de habernos conocido en la maestría de Derecho de Daños ahí en Girona. Y nada, pues a ver cómo celebramos eso. Muchas gracias por invitarme a esta plática. Pues invítenos a todos. Gracias. Y bueno, ya está con nosotros Alejandra Ramos Durán, desde Chihuahua. Ella con una amplia experiencia en la reparación del daño en la justicia penal, derechos humanos y sistema interamericano. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Es un gustazo estar contigo compartiendo el día de hoy y esperemos que en la maestría nos sigas proporcionando todos tus conocimientos. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, querida Marisol, y también, por supuesto, a Cris Ortega por la confianza que han depositado en mi persona. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Acabamos de terminar el módulo a mi cargo y fue una maravilla ver el crecimiento de las personas participantes durante 3 semestres. Y saludo con mucho gusto a todos, a todos y a todas quienes nos acompañan. Gracias, Ale. Pues, pues te cedo la palabra, Cristi, porque yo ya hablé mucho. Ya sabes que a mí No, me no, no, encanta y hablar. fíjate, y yo creo que queda demostrado cuando nos han preguntado, oigan, ¿por qué esta maestría solo es virtual? Yo creo que ya quedó demostrado, porque puedo decirlo, que en INDECAC es la única maestría ahorita, actualmente, que cuenta con docentes de carácter internacional. Entonces, y con docentes que tenemos en el país, pero que están en otros estados de la República y que preferimos y que agradecemos más bien esta cuestión tecnológica, Marisol, que nos ha permitido acercar a toda la comunidad jurídica mexicana docentes de otras latitudes para que nos puedan compartir, pero sobre todo docentes que tienen toda la experiencia, no nada más de la parte teórica, sino toda la parte procesal, personas que lo han hecho. Ahorita hablabas de Julián, los precedentes que ha sentado, mi querida Alejandra, que cuando empezó a darnos clases aquí en INDECAC solamente la teníamos identificada como jueza en materia penal y que cuando empezamos a platicar con ella dijimos, oye, pero sabe mucho de reparación integral del daño, no tiene por qué estar solo encasillada en materia penal. A mi querida Lucía, a Margarita, a Jessica, que han estado dando unas clases extraordinarias que siempre las voy escuchando por ratitos y digo, pues el doctor Pantoja, que todos sabemos que es referente en el tema de daños, sus libros, o sea, la estrella que es el doctor y que evidentemente la tecnología nos permite tener esta maestría en esta modalidad, ¿no? Virtual para que podamos tener todas estas aristas del derecho de daños y que nos puedan hablar un poquito de cómo se desarrolla en su país. Y yo no quiero desaprovecharlos aquí a todos, Mari, y me gustaría que empezáramos con ellos a trabajar estas preguntas tan interesantes que probablemente muchos de los estudiantes se hacen y aquí ustedes marcarán la dinámica, Sol, si van a contestar todos o uno, pero sí me gustaría que empezáramos a marcar esta importancia que tiene la especialización en Derecho de Daños y en la responsabilidad civil a través de esta ronda de preguntas que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar con las preguntas y las respuestas más que nada de nuestros invitados del día de hoy, de nuestros docentes del día de hoy, cuánta falta nos hace la especialización en Derecho de Daños, ¿no? Entonces, mi querida Sol, dime, ¿me ibas a Sí, comentar? sí. Mira, la propuesta es esta. Vamos a hacer una pregunta, todos nos contestan y después una pregunta de cada uno, dependiendo de su especialidad. Y también los alumnos van a poder interactuar con los ponentes porque no se vale que se queden con alguna duda o que le quieran preguntar. Y vamos a terminar unos 20 minutos antes la charla o el diálogo para que los alumnos que quieran preguntar algo a los ponentes tengan oportunidad de hacerlo. Entonces, si te parece, empezamos. A mí me gustaría saber, ¿no? De cada uno de ellos, Cristi, si te parece que nos digan qué ha cambiado en los últimos 20 años en el derecho de daños en sus países.
para empezar con el contexto, ¿no? ¿Cómo se vive en Argentina, en Colombia, en Ecuador, el tema del derecho de daños dentro de los últimos 20 años y cuál ha sido esa transformación, si es que la ha existido, para que empecemos en el contexto de lo que es el derecho de daños? Doctor Jorge Pantoja, díganos. Bueno, indudablemente hay una gran influencia de la inteligencia artificial en todos los campos. Pero ahí va mi propuesta, que cada vez estoy más convencido, que yo lo dije en una reunión pasada, que la inteligencia artificial es una actividad peligrosa. Entonces, la doctora Marisol dice, primera vez que escucho eso, que la inteligencia artificial es una actividad peligrosa. Y es peligrosa, simplemente dejo ahí el debate, es tan peligrosa que nos puede cambiar las relaciones humanas de todo el mundo. Las relaciones dentro, hay unos avances ya el hecho de consultar a la inteligencia artificial con PROMPT, eso ya está mandado a recoger. Ya se está diciendo que hay unas personas que nos sirven de asistente. Le escribo rápidamente para que entiendan la idea. Por ejemplo, yo podría hacer un asistente que se llame José. Yo digo, José, mira, si llama la doctora Marisol, le contestas y tú ya sabes qué contestarles y dile que estoy muy dispuesto a continuar con derecho de daños, con la especialidad, y que me siento muy contento. Si me escriben del banco, diles que les consignaré a fin de mes. Si me llama mi madre, si me llaman mis hermanos, si mi madre y mi familia, tú le hablas en ese contexto familiar. Es decir, ese aparato me suplanta totalmente a mi persona. Y habla, lo grave de esto es que para todas estas personas con que interactúa va a ser totalmente real. Es decir, va a ser Jorge Pantoja el que está interactuando con todas esas personas. Entonces, ahí sí es gravísimo para todo el derecho, para todo, y creo que esto es gravísimo y no y todavía creo que los reglamentos que han salido en la Unión Europea, los reglamentos que salieron en Japón, los reglamentos que han salido en Estados Unidos, todavía no están avisorando eso, que totalmente yo me desprenda de mi personalidad, que yo me desprenda de mis sentimientos totalmente, que eso lo delegue a un aparato, una forma, un robot, a un algoritmo que hace todo eso. ¿Y por qué lo hace todo eso? Todo eso, porque él simplemente conoce toda mi historia, inclusive datos que yo ya he olvidado y los maneja él. Y con base a todas esas historias sabe qué afectos tengo, por ejemplo, con la doctora Marisol, qué afectos tengo con mis alumnos. Si me llama uno de mis alumnos y a consultar y tú puedes tener capacidad, contéstale. Entonces él va a decir, mira, y le va a hablar de manera coloquial como habla Jorge Pantoja con sus alumnos. Entonces, pero yo creo que esa realidad virtual sería gravísimo cuando no la podamos distinguir de la realidad real. Eso simplemente dejo planteado ahí ese tema ahí de cómo es tan peligrosa la inteligencia artificial. Y yendo más abajo, descendiendo un poco más real, se han sancionado a abogados y a jueces porque han hecho citas falsas que le llaman alucinaciones. Pero esas citas falsas yo simplemente digo que es pereza del abogado. El abogado debe saber qué real es, qué norma se aplica en su país y qué jurisprudencia va y qué tendencia tiene la jurisprudencia. En ese sentido, el derecho de daños ayuda muchísimo porque el derecho de daños no es más de cómo los jueces resuelven en una determinada época, en una determinada región. Es decir, cómo es el derecho vivo, cómo se resuelve ahí. Y esto no es nuevo, esto es viejísimo. Mi paisano Hernando Davis Echandía, que con base en él se hicieron todos los códigos de proceso civil de Latinoamérica y que hicieron una compilación y también llegó a España, perdón, también llegó a México. Él decía que toca analizar la jurisprudencia. Los otros doctrinantes de Argentina también son constantes, tienen la misma idea. Hay que mirar la jurisprudencia. Entonces, esto no es nuevo. Si usted mira la jurisprudencia, usted va a tener muchísimos argumentos. Y el derecho de daño nos ayuda bastante porque simplemente hay una constante. Daño, perjuicio y nexo casual entre perjuicio y daño. Y eso está en derecho administrativo, en derecho constitucional, en derecho de la libertad, en todo el derecho va a estar siempre presente esa relación. En las mismas leyes, las leyes para qué hacerlas hay que motivarlas, si no se motivan las leyes, pues no se pueden hacer. Igual que las sentencias. Si la sentencia del juez no motiva, no motiva su sentencia, simplemente se puede nulitar, etcétera. Entonces, en nuestra vida también vemos relaciones de nexo de casualidad entre hacer una cosa, no hacerla y asumir sus consecuencias. Entonces, eso es importantísimo.
Lo otro que ha cambiado en los últimos 20 años, ha cambiado muchísimo. Hay una dinámica importante en todos los países iberoamericanos que ya no se llama Código de Procedimiento Civil. Todos han mutado al Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso cambia la visión. Respecto a Colombia, el Código de Proceso Civil, anteriormente, el juez se ciñía simplemente a lo que decía la ley. Pero ahora con el Código General de Proceso, el juez se ciñe a la sana crítica. Y la sana crítica, ahí entra la lógica, la experiencia y las leyes. Dese cuenta que en tercer término pone las leyes, no lo pone primero. Primero pone la lógica. Entonces se cuenta que la lógica, ¿cómo se resuelve la lógica? Entonces ahí nos cambiamos, entramos al otro criterio, que el juez no solamente debe aplicar la ley, sino que el juez debe ser, además es justo. Entonces ahí entramos en toda una dinámica. Respecto a Colombia, hay algo que yo le he dicho en otras reuniones que es importantísimo, un avance muy importante en Colombia. Ojalá lo asimilen las demás legislaciones de los demás países, que es la siguiente: es un proceso judicial sin práctica de pruebas. Eso está legislado en Colombia desde el año 2022, está legislado para los procesos administrativos. Los procesos administrativos son largos, dispendiosos. Pueden pasar 3 años y no se ha llamado al primer testigo. En cambio, con este mecanismo sin práctica de pruebas, por Ministerio de Ley, tiene que resolverse en 2 meses. Y si la persona no está de acuerdo con eso, pasa directamente a la última instancia de cierre, al Consejo de Estado. No pasa al superior, sino resuelve alguien de fondo que está arriba en el Consejo de Estado. Y es un consejero de Estado, o sea, un magistrado, que le resuelve su situación. O sea, nos saltamos la instancia, no hay segunda instancia, sino que cualquier asunto, sin incluir monto y sin incumplir los requisitos de casación, pasa directamente al Consejo de Estado. Entonces es importantísimo, porque un proceso que dura 5 años, 7 años y más, lo podemos reducir a un proceso que dura 4 y 5 meses. Entonces, cambiar esa filosofía de tener un proceso sin práctica de pruebas, es decir, equivaldría a lo que es amparo en México, a lo que es la tutela, que la tutela es simplemente al juez, la una parte le pasa todas las pruebas, se la da a la contraparte hará lo mismo, todas sus pruebas, y el juez con base en eso decide. No hay práctica de pruebas, eso es maravilla. Y el juez decide con base a lo que dijo el uno, las pruebas del uno y las pruebas del otro, y decide. Eso me parece maravilloso. Y si la decisión le favorece al ciudadano, simplemente tampoco no hay apelación. Si le favorece al ciudadano, si el ciudadano está inconforme con esa decisión, generalmente el ciudadano demanda a una entidad administrativa, a la Secretaría de Tránsito, al sistema de salud, etcétera, etcétera, por diferentes motivos, demanda, y si la decisión es favorable, no hay apelación, no hay segunda instancia. En cambio, si él está inconforme, eso pasa directamente al Consejo de Estado. Está legislado desde el 2020-22 en Colombia. Eso me parece un avance fundamental, que creo que es el único país de Centroamérica o de Iberoamérica que tenemos este. Del otro lado, también hay un avance fundamental del carácter multidisciplinario. También se ha avanzado muchísimo en la prueba digital. Si la prueba digital se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta, ya ha habido gran esfuerzo del legislativo y un gran esfuerzo de la jurisprudencia, y por lo tanto un gran esfuerzo de los jueces, cómo interpretar esa prueba digital, la prueba informática, digital o tecnológica, qué nombre que se le domine. Eso es importante, porque al juez lo saca de su confort. Entonces el juez tiene que analizar nuevas situaciones, desde el ciberataque, tiene que cambiar, aplicar su lógica, no con la ley, sino aplicar su lógica en un contexto interdisciplinario. Entonces, en este caso, la maestría de Derecho de Daños nos va a ser supremamente útil. ¿Qué más puedo decir yo del avance? Hay otro avance importantísimo, que es de Argentina, es de Fernando China, que dice que el contrato ya no existe. Eso que todos los códigos civiles dicen que el contrato debe haber discernimiento, consentimiento y voluntad, eso ya no existe. Todos los contratos son de adherencia. Todos los contratos nos adherimos. Nadie revisó, ni usted, ni la doctora Marisol, ni la directora del INDECA, revisó para conectarnos el contrato que tenemos en este momento para conectar. No lo revisó, simplemente se conectó, se pagó algún dinero, lo que sea, alguna concesión, y ya estamos todos conectados. Nadie revisa eso. Entonces hay parte de que nadie lee los contratos. El contrato que tenemos con celular, el de móvil, el de servicios públicos, infinidad de suscripciones a Netflix,
a Amazon, todos esos, nunca revisamos el contrato. Simplemente damos el clic y sabemos que con Amazon yo puedo comprar diferentes insumos. Sabemos que pagando una comisión yo puedo tener derecho a una comisión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende cuánto tenga. Y no necesito leer todo el contrato. Los contratos no se leen. Eso es lo que digo yo en mi último libro seguro, los contratos no se leen. Entonces, desde Argentina hay una tesis novísima que salió la semana pasada, que siempre la ha estado vieja, pero se ha estado consolidando, que los contratos como tal ya no existen. Y no existe. Y más sin embargo, eso está en todos nuestros códigos civiles. O sea, el contrato no es discernido, no es consentido, ni es con la voluntad. ¿Por qué? Porque todos, la mayoría de contratos son contratos de adhesión. Si son contratos de adhesión, entonces tiene que regular otro ente diferente a las partes. Y otro ente diferente a las partes es el Estado. Y el Estado, por intermedio del Estatuto del Consumidor, que el mejor Estatuto del Consumidor es el de Argentina, el más garantista es el de Argentina, y allá se ha avanzado mucho. Más sin embargo, Fernando China y Waldo Sobrino de la Universidad de Buenos Aires, ellos dicen que el contrato no existe. Esta es una tesis, no es mía, pero es una tesis de Fernando China, que hay que mirarla muy bien, que dice que esos conceptos básicos, que los tenemos desde el derecho romano hasta ahora, no mueven el piso, porque ellos dicen que al no cumplir en este momento ninguna de esos principios básicos del contrato, por lo tanto el contrato es inexistente. Lo que hay es una adherencia a alguien que nos impone unas decisiones. Y eso sin hablar pues de la manipulación informática, sin hablar del algoritmo de la manipulación, sin hablar de que tenemos una deficiencia de la legislación en ese sentido. Entonces simplemente dejo plantado ahí. Y por último, simplemente en este momento se está cambiando, se quiere cambiar, y yo soy uno de esos, quiere cambiar la definición de daño. Todos nos hemos acogido y acoplado a la decisión de Cupis, de Adriano de Cupis, pero hay que cambiarla. Hay que cambiarla teniendo en cuenta todas las variables que expuse anteriormente. Por otro lado, la semana pasada también había algo que de pronto no estoy de acuerdo, o no me he enterado muy bien, es que la tipificación del delito debe cambiarse, es decir, debe cambiarse. Es algo que desde Rosin Crossing ha tenido en todos estos países desde acá de nuestra área, ¿sí? Que el delito debe ser típico, culpable y antijurídico. Eso lo hemos tomado y se han hecho en nuestras legislaciones, y eso está desde el inicio del derecho hasta estos momentos. Sin embargo, alguien dice que eso hay que cambiarlo. No he leído en qué sentido se va a cambiar, pero esas inquietudes. El derecho de daños es eso, ver qué está sucediendo en este momento. Otro punto fundamental para los compañeros, lo que dice la jueza de Argentina, la jueza Alejandra Ramos, es muy cierto. Uno, cuando ve a los alumnos que apenas inician, después los ve y los escucha en tercer semestre o cuarto semestre, la transformación es enorme, porque ellos saben que hay que enfatizar no tanto en el derecho, sino en los hechos. Por otro lado, los procesos, siendo el derecho un área bastante extensa y compleja, la tratan de simplificar. Y lo que le interesa al juez o al magistrado es que le lleven las cosas concretas. Llevarle las cosas concretas, ¿qué es? Enfatizar más en los hechos, privilegiar más los hechos que el derecho. Esas son más o menos mis inquietudes. Muchísimas gracias, doctora Marisol. Gracias, doctor. Pues muy extensa su explicación. Lucy, coméntanos, ¿qué nos puedes decir de cómo se ha vivido en estos últimos años el derecho de daños y si ha habido una transformación en tu país? Bueno, un gusto. No te escuchamos, Lucy. Se pasmó su imagen. Yo creo que tiene ahí un tema de internet. Si gustas, vamos con la maestra Margarita, en lo que Margarita. recuperamos a la maestra Lucía. Sí, bueno, yo creo que en los últimos años, claro que el derecho de daños ha venido eh, transformándose porque justamente las sociedades han venido cambiando. Y uno de los cambios más rápidos y más palpables que podemos ver es el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, que definitivamente ya todos estamos haciendo uso de ellas. Y digamos, el derecho de daño, mi concepción de él es que está en todas las áreas del derecho. eh,
De hecho, el derecho surge como una respuesta para dar remedios a perjuicios o daños que se causan a las personas. Entonces, el derecho de daño lo vemos en todos lados, en todas las áreas del derecho, y me parece muy importante justamente esta maestría porque da un enfoque interdisciplinar y le permite pues, tanto a los estudiantes como a nosotros empezar a ver el derecho de daño fuera de lo que tradicionalmente nos enseñan solamente la responsabilidad civil, sino que ver cómo se han ido transformando las sociedades, cómo nosotros hemos ido cambiando, como decías Marisol, hace unos años los daños más graves eran en un accidente de tránsito y era muy rara vez. Ahora tenemos daños en todos lados y toca ver es cómo vamos a ir gestionando nosotros como sociedades y en cada uno de nuestros países, cómo vamos gestionando estos daños y cuándo la regulación, los ordenamientos jurídicos tienen que entrar a dirimir, digamos, cómo estas afectaciones graves a derechos o intereses jurídicamente protegidos deben ser reparadas justamente en el marco jurídico en el que se enmarque. Entonces yo creo que sí, cada vez que socialmente vamos cambiando van a ir apareciendo nuevos daños y es deber de nosotros justamente estar a la vanguardia, estar atentos a todos estos cambios y precisamente buscar la forma de dar respuesta a estos cambios sociales que traen consigo, por supuesto, daños y afectaciones a intereses y derechos jurídicamente protegidos. Entonces, no sé qué dices, Lu, al respecto, ahora que volviste. Disculpen, no sé qué ocurrió. Gracias, Marga, por estar ahí. Sí, la realidad es que particularmente en Argentina y cuando estamos en el grado enseñando la materia y demás, siempre es valioso ver el origen. Yo creo que justamente vos, Jorge, lo decís desde la punta del iceberg de lo que tenemos hoy en boga, pero todos reconocemos y seguramente la doctora Ramos nos puede ilustrar también que el derecho civil, digamos, la reparación, al principio estaba totalmente conectada con la parte punitiva, ¿bien? Estaba en el derecho romano, lo estudiamos así, era una parte más del derecho penal, había un revés sancionatorio en ciertos delitos patrimoniales. Y ya la necesidad de la figura la fue poniendo como con mucha altura, lo explicó Marga, esta necesidad social de dar una respuesta. Y creo que el derecho de daños es un área, es una materia en la cual vemos lo valioso que es buscar una respuesta. Bien, que la respuesta la pone el justiciable. O sea, nosotros pasamos de poner el foco totalmente en la persona agente dañadora, que, bueno, justamente es el análisis que hace el derecho penal, a buscar el rol, la incidencia que tiene la víctima. O sea, ¿qué le vamos a dar a esta persona, a esta justiciable que está sufriendo y necesita, digamos, una respuesta no meramente normativa? Y acá quiero resaltar el valor que tiene esta materia, que es el sentido teleológico. Por eso trabajamos mucho con principios, trabajamos mucho con jurisprudencia y le hacemos decir a la norma fundamental lo que en el fondo dice, porque la Constitución y en nuestros países hay una línea, creo que está, digamos, basal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también lo resalta y en ese sentido tenemos que buscar ese norte, que es tener una vigencia de derechos constitucionales fundamentales ya garantizados por una jerarquización de normas que es real, que es valiosa, que está consagrada, digamos, en cada ordenamiento interno. Ahora bien, ¿cuál es la rama del derecho que nos permite que estos derechos fundamentales justamente se protejan? Y bueno, allí utilizamos esta herramienta que es la reparación del daño injustamente sufrido del derecho civil y viene esta constitucionalización del derecho privado o el revés, la faz, digamos, el derecho constitucional a la reparación integral. Sea el nombre que utilicemos o no, que eso seguramente en alguno de los módulos de la maestría lo vamos a agudizar,
lo valioso es ver el rol que tienen las abogadas y los abogados que ejercemos y quienes están también en pos de dar una respuesta porque se encuentran con este entramado de que muchas veces em, Jorge lo dice, bueno, puede ser una actividad riesgosa. Bueno, pero también podemos ir, antes de hablar de una actividad riesgosa, decir, ¿hay sujeto? Porque al fin y de cuentas entonces vamos a ir a Civil 1 a pensar qué es el discernimiento, qué es la intención. Hablamos de dependencia civil, ¿por qué no? Bueno, son debates sumamente valiosos y a su vez para las personas que están recientemente terminando el grado y demás, van a ver que también es un área que nos permite volver a las primeras materias y a su vez dar también un asesoramiento interdisciplinar. Porque muchas veces soy abogada de compañías de seguros y también asesoro a algunas empresas, pero también a particulares, porque bueno, como bien sabrán, el derecho a la persona consumidora usuaria también ella es una protección considerable acá en Argentina. Entonces muchas veces se mixturan estas protecciones. Y cuando eso sucede, lo que vemos y lo que advertimos es que muchas veces no tenemos una respuesta normativa concisa, pero no es necesaria en este área si hay una garantía, si hay un principio y si podemos lograr dar esa reparación. Por supuesto que tiene que ir acompañado, coincido con vos, Jorge, de una herramienta procesal para que esto no devenga en el aire, porque si no, digamos, si no tenemos la manera de operativizar, pero me parece muy valioso tu enfoque, Jessica, te leí hace un ratito respecto a tu derecho a este análisis tan agudo que haces del derecho al cuidado. Y muchas veces el derecho a la reparación plena e integral nos ha permitido ir pensando en subáreas dentro del derecho de daños. Por ejemplo, el derecho de daños en las relaciones familiares está cada vez teniendo mayor incidencia en análisis que se hacen a instancias de bueno, violencia de género, problemas interfamiliares, asesoramiento de empresas familiares en donde pueden surgir estos reveses y muchas veces tenemos varios derechos constitucionales conculcados porque está el derecho a la intimidad, al honor, a la vida. Por otro lado, puede haber intereses económicos considerables. Entonces, Em, lo que yo creo, y hablando particularmente de Argentina, esta materia nació y se forjó a través de jurisprudencia, pero por un rol activo de las abogadas y los abogados que ejercemos el derecho y por una continua formación de las juezas y jueces que trabajan en pos de esta protección. Ahora bien, luego, cuando en Argentina hace ya 10 años que tenemos un código civil y comercial unificado, muchas de las reglas, digamos, jurisprudenciales, de los dogmas, de la teoría de la Corte, ya pudimos operativizarlas y tenerlas como normas. Tenemos normas procesales en la ley de fondo, lo cual también es muy valioso, y eso fue por un trabajo y por una interpretación conjunta que se fue realizando dentro de los mismos sectores. Incluso la función preventiva del derecho de daños, que fue un gran logro que tuvimos y pudimos forjar a través del aporte del derecho ambiental con el derecho de daños. Y eso también se fue dando porque justamente empezar a cuestionar, bueno, ya tenemos la reparación, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cualitativa y cuantitativamente cómo debemos trabajarla. Ahora bien, hay daños que no queremos reparar, hay daños que queremos prevenir. Nadie quiere reparar el ambiente, lo que queremos es hacer. Entonces, bueno, ahí lo valioso que felizmente con Marga y con Julián pudimos tenerlo en la maestría en la cual nos formamos, el análisis económico del derecho. ¿Qué sentido tiene llegar a una reparación si lo que se busca es que se prevenga? Y bueno, ni hablar con el rol también que puede tener la función preventiva del daño punitivo, pero eso se lo dejamos a Julián. Los invitamos a que tengan mucha intriga y ganas de estudiar. Veo a varias alumnas y alumnos que ya hemos tenido, que son siempre muy curiosos y curiosos. Hola Adrián, Fidencio, gracias por estar siempre con sus preguntas y hacernos aprender.
yo rescato notablemente esa participación que nos hace estudiar y que nos hace repensar, porque bueno, para mí sí es un desafío por ahí en el lenguaje, si bien todas y todos hablamos español, no siempre tenemos las mismas palabras. Así que bueno, muy gustosa de escucharlos y bueno, ojalá que podamos seguir aprendiendo. Gracias, Lucy, gracias. Oye, Julián, platícanos desde tu perspectiva como postulante. ¿Qué es lo que ha cambiado y cómo has transitado este tema de daños desde una responsabilidad civil a un denominado derecho de daños que sé que has postulado perfectamente bien aquí en México? Sí, de hecho estaba haciendo mi lista de las cosas que me acuerdo que han cambiado. Pues la primera de ellas es que antes no estaba elevado a rango constitucional la reparación del daño y no fue hasta el 2011 y con ocasión de una determinación que se dictó en la Corte Interamericana. O sea, nosotros antes no teníamos previsto la figura de la reparación del daño. Y aquí aprovecho para saludar a Fidencio y a Adrián y a lo mejor ellos pueden compartir conmigo esta opinión de que antes cuando se causaba un daño, uno pretendía buscar el contrato del seguro, que repararan el daño, y pues la verdad, para infortunio de nosotros que no desconocemos totalmente la materia penal, pero yo me daba cuenta que los otros abogados rápidamente querían meter a la cárcel al causante del daño para que una vez estando en la cárcel, pues no sé, la familia pagara. Y yo siempre pensé así, decía, bueno, y estando en la cárcel, pues ¿quién nos va a pagar el daño, no? Pero yo me acuerdo que ese era uno de los mecanismos de los abogados que decían, pues a meter rápido a la cárcel a la persona para que así se acerquen a reparar el daño. De hecho, ya lo había dicho una vez Ana María Barro Holguín, la persona que se trajo la figura de los daños punitivos a México, y lo volvió a decir en el Congreso del 8 de febrero. Él dijo, es que el abogado mexicano no hacía nada en cuanto a la reparación del daño. Pasó esto del daño Mayan Palace y el abogado mexicano despertó. Y la verdad de las cosas que si nosotros juntamos eso, de esa sentencia del Mayan Palace, donde se trajeron la figura de los daños punitivos, aunado a que se constitucionalizó la figura de la reparación del daño, después hubo por ahí unas modificaciones a la ley del contrato del seguro y se expidió la ley de instituciones de seguros y fianzas, que la verdad no cambió mucho, pero sí también se expidieron unas disposiciones de carácter general para efectos de las sanas prácticas y de las cláusulas abusivas. Y esto unado en que hubo unas sentencias por ahí de la Suprema Corte donde nos dijeron, oigan, el consumidor también, perdón, el usuario del servicio financiero, el contratante de seguros también es consumidor y eso le facilita el acceso a la justicia. Y en este sentido, lo que yo sí he podido ver es que sí las empresas, la verdad, están tomando mecanismos para prevenir daños. O sea, ellos dicen, ahora sí ya sí causo daño, porque a ellos ya les pasó que estuvieran condenados muy altos y ellos ya dicen, ¿sabes qué? Yo ya voy a prevenir daños. Otra de las cosas que me he dado cuenta, no sé, en el 2005 por allá, no sé si alguien que se dedique a la materia de seguros, las pólizas de seguros de responsabilidad civil eran de 200, 300, 500 mil pesos. Después, cuando se modifica el artículo 1915, allá en el 2011 por allá, se elevan todas estas pólizas de seguros y pasan a 4 o 5 millones, que serían unos 250,000 dólares. Luego también una de las cosas que yo recuerdo, uno que pues el abogado ya está más activo en los temas de responsabilidad civil. Antes era raro o probablemente no existía el contrato de seguros para los médicos. Ahora ya son más los médicos que dicen o más bien que ya están asegurados. Luego, después de la demanda esta de los daños punitivos, creo yo que en contra de compañías de seguros que están haciendo un poquito más acercándose a las compañías de seguros para realizar los pagos. Un poquito nada más, no crean que las aseguradoras después de eso dijeron, a ver, vamos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas y vamos a pagarle a las personas cuando se actualicen los siniestros y siempre y cuando tengan la razón. Pero lo que sí me he dado cuenta también es que la modificación del tratamiento de los consumidores, que las coberturas, bueno, ya dije, ¿no? Que las coberturas son más altas, pero también que ellos ya, las empresas, por ejemplo, de transportes, ya tienen la cobertura, también la de en exceso, o ya sacan también la de responsabilidad civil por RC de actividades, es decir, ellos ya ven como una cuestión de mecanismo acercarse al contrato del seguro. Y ahorita decía y la verdad de las cosas es que yo sí veo no sé, nosotros empezamos en el 2010 por allá,
del 2010 al 2023, 24, la verdad de las cosas es que las compañías de seguros no se nos acercaban para negociar asuntos. O si, por ejemplo, el asunto era de $50,000, nos decían, voy a hablar en dólares para que todos tengamos ahí una perspectiva de cuánto es. Si la póliza de seguros era de $50,000, se acercaban para ofrecerte, no sé, $10,000, ¿no? Entonces, la verdad, pues eso no era una negociación que nadie quisiera o que nadie tomaría, ¿no? Y yo creo que sí, desde 2004, 2024, 2025 para acá, pues ya te hacen ofrecimientos un poquito pues más de pérdida para analizarlos. Otra de las cosas que cambió, recordemos, es lo de la oralidad mercantil y que ya se viene la oralidad civil. Y si nosotros vemos lo de la oralidad mercantil con la sentencia que habla de que las cuestiones de seguros y con la cobertura de responsabilidad civil, acción directa, se puede ventilar en la vía oral mercantil, pues entonces ya son asuntos que duran 2, 3 meses, pues no como antes que un asunto, por ejemplo, aquí en Sonora un asunto de responsabilidad civil dura 3 años, más 1 o 2 años la apelación y 3 años el amparo. O sea, de 8 años ya pasamos a 3 años, ¿no? Porque un juicio oral mercantil te va a durar de 3 a 6 meses y el amparo aquí en Sonora sí va a durar pues 2, 3 años. Y ya para terminar aquí esta intervención, eso que comentaban de la cuestión esta de materia ambiental, en efecto, el amparo que nosotros teníamos, pues sí era muy eficaz para la prevención de daños ambientales o para suspender los daños ambientales y creo yo que en retroceso la figura del amparo se ha venido limitando en ese sentido. Lo bueno es que recientemente hubo una decisión donde el que promovió la contradicción de criterios era Greenpeace y el proyecto venía en contra de que las personas promovieran amparos indirectos, esto es decir, tutelas cuando advirtieran de daños a los medios ambientes porque decían que esas personas que solicitaban esos amparos pues no eran personas que residían en esos lugares. Y yo en mi mente dije, pues es que Greenpeace no va a tener un lugar de residencia o las personas afectadas no viven en el lugar donde se causan esos daños, sino que son vecinos de lugares cercanos ahí. Afortunadamente la votación fue en contra de 7-2 y pues sigue ese pues derechito ahí que todavía tenemos donde las personas que consideren nos afecte o si se advierte un interés, no el jurídico, sino el interés legítimo, pues puedan venir esas personas al amparo para efectos pues de suspender de pérdida los daños que se le están causando al medio ambiente. Y estos son algunos de los cosas que yo he visto que han venido cambiando en el tema de daños. Gracias, Julián. Y Ale, a ver, desde tu visión como juzgadora, ¿cómo se juzgan ahora el tema de reparación integral? Hola de nuevo a todos y a todas. Bien, en realidad me parece que en materia penal, en prácticamente todo lo largo y lo ancho del país, los esfuerzos todavía tienen resultados incipientes. Podemos llegar a ver sentencias con análisis de reparación integral del daño muy serios, profundos, diríamos inclusive progresistas. Sin embargo, luego vemos algunas otras miradas todavía muy, digamos, limitadas y todavía con un enfoque muy dirigido únicamente a las pretensiones del Ministerio Público que pueden ser cortas. Hace un momento tú preguntabas, bueno, ¿en qué estado estábamos hace 20 años? ¿Cuál era la situación de las cosas hace 20 años? Y bueno, yo hace 20 años estaba tomando mi capacitación para ser jueza del sistema acusatorio, que fue la primera generación de jueces y juezas del país. Yo tomé mi primer curso en 2005 y mi primera capacitación en 2006. Ahí tomamos una capacitación muy prolongada y empezamos ya como jueces de control y de enjuiciamiento el 1 de enero de 2007. Insisto, éramos la primera generación en el país. Y esto cambió por completo no solamente la lógica de las audiencias respecto a la forma, es decir, dejaron de ser escritas para convertirse en audiencias orales,
se quedó atrás este modelo mixto en el que se fusionaban de manera muy importante las funciones entre la persona juzgadora y la persona fiscal. Y a mí me parece que lo más relevante, con impacto fuerte en derecho de daños, fue la aparición de la figura de la víctima ya como parte plena. Esta figura de la víctima como parte plena, que además pues venía ya sorteando luchas, muchas de ellas perdidas en el sistema de Naciones Unidas, y pareciera que el debate concluye más o menos en 1998, cuando se adopta el Estatuto de Roma y desde el derecho penal internacional se reconoce a las víctimas como partes plenas y además se les reconoce el derecho a la reparación. Si bien es cierto, no a todos los mecanismos de reparación, sí a la rehabilitación, a la restitución y a la indemnización o compensación. Y de ahí, 10 años después, cuando surge la primera sentencia, pues al ejecutarse esta, la propia Corte Penal Internacional advierte cómo el dictado mismo de esta sentencia constituyó una medida de satisfacción y cómo se advirtió que no era posible realizar indemnizaciones porque la persona condenada no tenía recursos propios, se tenía que echar mano del Fondo Fiduciario de Víctimas y cómo entonces tendrían que ser reparaciones colectivas. Y esas reparaciones colectivas pues nos hablan de esta mirada mucho, muy amplia. Era una comunidad en el Congo, Ituri, que estaba afectada fuertemente por el reclutamiento de niños y niñas para explotación, para trata, muchos de ellos como soldados, y pues había una afectación en toda la comunidad. Y además, como las reparaciones se tradujeron además en medidas de no repetición, porque pues esto generó el empoderamiento de la población y no solo la repetición en cuanto a protección de estos niños y niñas, sino también, obviamente, con relación a otras conductas. Su empoderamiento se tradujo en su protección para otras conductas. Y eso que, bueno, ya tenía algún tiempo en el derecho penal internacional, en el Estatuto de Roma, pues no se había bajado en un caso concreto hasta 2008 y eso nos hace entender por qué en el derecho mexicano vemos, particularmente en el ámbito del derecho penal, pues un desarrollo muy incipiente. Incluso parte de mi quehacer como juzgadora, no solo en sentencias como jueza de enjuiciamiento, sino también cuando tenía a mi cargo sentencias en procedimiento abreviado con derechos no disponibles, como los de víctimas en situación de infancia, pues bueno, el abordaje de la reparación integral, pues muchas veces no era entendido por las partes, por la alzada, incluso por los órganos jurisdiccionales de amparo. Y bueno, creo que cada vez más se empieza a comprender la importancia. Por supuesto, hay otros instrumentos que nos han ayudado, los principios Van Boven, nos ayudaron también fuertemente los principios de Luis Joinet contra la lucha o de la lucha contra la impunidad y este andamiaje jurídico del derecho penal internacional, del derecho universal, de protección a los derechos humanos, básicamente los productos de los comités y, por supuesto, también en el sistema interamericano, las sentencias, tanto en el ámbito contencioso como consultivo de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión Interamericana, pues cada vez nos dan más herramientas. Y luego ya encontramos otras diferenciadas, específicas. Por ejemplo, el MECSEBI, el órgano que se encarga de la tutela, protección de la Convención Belém do Pará, pues ya tiene algunos estándares específicos, por ejemplo, para víctimas de feminicidio, tanto para víctimas sobrevivientes como para víctimas indirectas, ya sean familiares o personas defensoras de derechos humanos. De tal manera que, pues, yo estoy esperando que venga un salto cuántico y sobre todo me parece que este tipo de programas en los cuales tengo el honor de participar con docentes de talla internacional que han sido las personas que han empujado fuertemente estos temas en sus países, en sus regiones y pudiera decir en el mundo, creo que es uno de los factores que sin duda puede marcar el cambio
en este tan esperado salto cuántico. Gracias, gracias Cris, Gracias, gracias Ale. Marisol. Gracias a ti, Ale. Pues Jessica, estamos esperándote que nos des, a ver, desde tu perspectiva de derechos humanos, que sabemos que tienes una formación muy amplia, ¿cómo se traslada todo esto del ámbito de derechos humanos a lo que hoy estudiamos como derecho de daños? Bien, muchísimas gracias, doctora Marisol. ¿Me confirman si se escucha? Adelante, muy bien. Muy amable. Bueno, en primer lugar, creo que la experiencia ecuatoriana ha sido, eh, ha sido en estos últimos años una experiencia comparada aleccionadora no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Ecuador dio un paso fundamental en el año 2008, cuando el derecho de daños en Ecuador cambió profundamente con la constitución precisamente de este año. Se transformó, pasamos de un enfoque tradicional civilista en uno constitucional y garantista. Se dice que la constitución del 2008 es la constitución que llevó al Ecuador a un estado constitucional de derecho en comparación con la constitución de 1998, que se la denomina por muchos historiadores y juristas como la constitución neoliberal. En este año, el 2008, es importante porque marca un parteaguas, como se dice en México. Antes, todo lo que era la reparación de daños predominaba en una lógica de quien causa un daño paga, centrado especialmente desde un enfoque estrictamente civil, de indemnización económica. Con el nuevo marco constitucional a partir del 2008, el daño comenzó a analizarse también como una posible vulneración desde el enfoque de derechos fundamentales, incorporando principios como, por ejemplo, el de supremacía constitucional, establecido en el artículo 24, y la aplicación directa e inmediata de los derechos y tratados internacionales del artículo numeral 11, artículo 11, numeral 1 y 2. La Constitución en ese sentido fortaleció la idea de reparación integral y consolidó la responsabilidad del Estado por acción u omisión en la prestación especialmente de servicios públicos. Eso establecido en el artículo 11, numeral 9. Esta Constitución del 2008, que marcó un hito histórico en toda la historia constitucional de Ecuador, además amplió el espectro de protección al reconocer los derechos, por ejemplo, como el derecho al agua, como un derecho fundamental, al ambiente sano, y de manera innovadora, algo que yo creo que es una característica muy particular del Estado constitucional ecuatoriano, que es el derecho de la naturaleza. Junto con el Estado boliviano, se reconoce el derecho de la naturaleza en el artículo 74. Entonces, todos estos cambios implicaron que el daño ya no se mida solo en términos patrimoniales, sino también en términos de derechos fundamentales, de dignidad, afectación colectiva y equilibrio ambiental. La Constitución del 2008 se convirtió en el eje articulador del derecho de daños en Ecuador y se constitucionalizó lo que antes era una estricta responsabilidad civil, ampliando el concepto de daño y exigiendo respuestas más completas de una simple indemnización. Hoy, el análisis jurídico debe integrar estándares de derechos humanos, control de constitucionalidad y medidas de reparación integral que incluyan restitución, rehabilitación y garantías de no repetición. Entonces, en esta primera intervención podemos decir que esta Constitución del 2008 marcó un antes y un después para toda la definición, enfoque y la estrategia de reparación integral de daños. Doctora Marisol, entonces esto es un hito histórico en el marco jurídico ecuatoriano y en toda la historia de las 20 constituciones que ha tenido Ecuador y que sin duda es el marco constitucional propicio para hablar en otros términos del concepto de reparación integral de daños. Gracias, Jessy. Mari, y ahorita que los hemos escuchado a todos especialistas en la materia y seguramente muchos de los compañeros que están aquí quisieran hacer algunas preguntas, pueden ponérmelas en el chat para irlas filtrando. A mí me gustaría entrar en el tema procesal, en la cuestión práctica, que muchos de los abogados quizá
estén esperando, porque se habla mucho del daño, se habla mucho de la reparación y todo esto. Pero a mí me gustaría preguntarle a mi querido Julián, hablando específicamente de México, hablando específicamente, y sabemos que Julián es un gran abogado, tiene varios precedentes, ha participado en eventos importantes hablando de derecho de daños. Pero yo tenía una pregunta, Julián, con la situación actual jurídica en México, ¿tú consideras que el mayor obstáculo hoy en el derecho de daños es sustantivo o probatorio? Pues mira, lo que sí podemos decir es que creo yo que inclusive, y para efectos de apoyar lo que ustedes están haciendo con esta maestría, nosotros nos encontramos en pañales, no nos podemos comparar con los colombianos, ni mucho menos con los argentinos, en cómo ellos acreditan sus cosas, cómo hablan de un lucro cesante, cómo llegan al monto de decir, oye, esto es lo que voy a cobrar de lucro cesante, se murió la persona, él dejó de cobrar, oye, tú no tienes, no sé, legitimación para cobrar, todo este tipo de cosas, cómo ellos analizan el daño moral, aunque nosotros nos fuimos por la tangente en ciertas cosas, como los daños punitivos y la función punitiva del daño moral. Y sí, en efecto, hay cuestiones probatorias, pero por otras partes, en cuanto al, pues, a la parte sustantiva, yo creo que hay muchas cosas que no hemos, no hemos entendido, y dos, nada más la estamos aplicando porque así lo dice la Suprema Corte en ciertas sentencias. Supongamos, por ejemplo, el proyecto de vida. Uno cuando ve el proyecto de vida, yo recuerdo, y lo sigo sin entender casi esa figura, pero yo me acuerdo cuando mis amigos colombianos me explicaban de este proyecto de vida, oye, tienen que ocurrir ciertas circunstancias para que se dé y para acreditar ese proyecto de vida. Y yo veo como aquí en México dicen, páganme tanto por el proyecto de vida. Oye, pero ¿en qué consiste? O sea, ni siquiera dime en qué consiste tu proyecto de vida. O sea, oye, quiero tanto daños punitivos. Sí, pero ¿en qué consiste esa conducta reprochable de la que me estás hablando? Quiero tanto daño moral. Sí, pero ¿qué me traes a juicio? ¿Qué pruebas me traes a juicio para acreditar esa intensidad? Estamos de acuerdo en que en ciertos eventos se va a presumir ese daño moral, pero oye, de perdida tráeme una pruebita por ahí para llegar a ese monto que me estás pidiendo, porque si tú no estás haciendo eso, pues queda a criterio mío, ¿no? Entonces, en cuanto a lo probatorio, creo yo que el abogado mexicano nomás está tirando ahí las pretensiones por tirarlas, porque ahí así lo vieron en una jurisprudencia, y en cuanto a la parte sustantiva, creo que tampoco hemos entendido el alcance, y de hecho aquí lo tenía apuntado, del catálogo de daños ahora a reparar. Y ya para terminar, fíjense, me estaba acordando ahorita que en el 2016, cuando estábamos, nomás para que vean cómo hemos avanzado en el derecho de daños, yo una vez dije ahí en la maestría que en México no se usaba la reparación del daño, que no se usaba, y había un juez, ¿cómo se llamaba el juez? Margarita Lucía, el juez, y había un juez y él me dijo, oye, es que Carlos, Carlos, y sí. me dijo que de hecho hace poco lo acaban de condecorar por algo ahí en Colombia. Y él me decía, es que, oigan, yo no le creo, yo era el único mexicano, ¿no? Y me dijo, yo no le creo a Julián que allá en México no se usa la responsabilidad civil. Y todos los colombianos se me dejaron venir encima, y porque pues es la verdad, no se usa ya en el 2016, ¿no? Iba apenas saliendo la sentencia del Mayan Palace. Afortunadamente llegó Arturo Bárcena Subieta, quien dio una plática también el 8 de febrero allá en México, y no me acuerdo cómo estuvo el asunto que le preguntamos, oiga, licenciado, ¿verdad que? Ah, no, el juez dijo, es que acá el otro mexicano dice que no se usa la figura de la responsabilidad civil. No se usa, dijo. En ese momento había como 10 o 12 sentencias de la Suprema Corte en materia de responsabilidad civil. O sea, nomás para que vean que en verdad sí hemos avanzado en el tema de daño. Ahí estaríamos compartiendo entonces que la estructura sustantiva, por decirlo de alguna forma, está relativamente consolidada al hablar de conceptos. Les pregunto a todos ustedes de antijuridicidad, daño, nexo causal y la cuestión del factor de atribución, pero en donde tenemos entonces el problema no es en la norma, quiero entender eso, sino en cómo se prueba y sobre todo cómo se valora la prueba. Sí, y nada más para dejarle, para que alguien otro más conteste esta pregunta. Y le pregunto a la doctora Marisol, Cristina, entiendo que tú también ves derecho de daños, y Alejandra, ¿cuándo han visto una sentencia en México que analice el nexo de causalidad?
Venía una de la Suprema Corte que después se desistieron porque el promovente era una aseguradora y cuando supo que venía en contra se desistió, pero de todas maneras el estudio del nexo de causalidad que hicieron ahí era de 5 párrafos, ¿no? Pero ¿cuándo han visto un libro que hable del nexo de causalidad? O sea, más allá de lo que te dice, no sé, una que otra tesis que haya por ahí, más allá de lo que te diga el código, pero díganme, y si lo hicieron, por favor, mándenmela. ¿Cuándo han visto una sentencia que estudien o que aborden el nexo de causalidad? Yo, la verdad, nunca he visto. En las sentencias que nosotros hemos llevado, y el nexo de causalidad se acredita porque ahí está el mecanismo peligroso y porque le causó un daño. En 3 renglones abordaron el nexo de causalidad. O sea, Sí, comparto contigo la idea que no se aborda de una manera total, pero sí, yo tengo una sentencia, no es mía, pero sí tengo una donde se abordan las teorías de la causalidad y habla de la causalidad próxima, la adecuada, eh, para advertir precisamente cómo se da ese caso. Rápidamente es un caso donde un pasajero de un autobús se cae y cuando se cae se pega en la cabeza y ahí hay daño, ¿no? Y entonces decían, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Si el daño fue consecuencia de que el operador iba manejando muy rápido y que por ir manejando tan rápido se cayó y se golpeó o porque el pasajero iba medio dormitando y de repente se cayó. Y entonces ahí abordan un tema de la causalidad adecuada y la causalidad más próxima y analizan precisamente esas dos teorías y sentencian en base a la causalidad adecuada. Y bueno, te puedo decir una de hace 20 años que estoy litigando y que lo analizó de esa manera y que es una sentencia rica, ¿no? Para, para este tipo de cosas. En Pero el nexo entonces de estamos causalidad. en el... Eh, Adelante, Lucía. mira, Cris, no, a mí me pareció súper incisiva la pregunta y creo que en ese sentido es un poco el intercambio que podemos tener porque muchas veces nos pasaba cuando hacíamos casos prácticos y demás y yo veía el análisis, por ejemplo, del Mayan Palace, que decía, pero claro, está primero los requisitos de la responsabilidad civil y yo después pasamos a la cuantificación, como que yo trataba de ir separando y después lo hablé un poco con Canan y él me dice, claro, es que nosotros lo tenemos como directamente como o sea, como unido o no separado lógicamente, no es que no se piensa, porque te acordás, Mari, que vos me habías mandado una tesis que estabas planteando en un caso similar que también era con responsabilidad objetiva, y creo que en uno de los cursos con Fidencio, con David y con Adrián lo veíamos respecto a la conducta del agente dañador ya dando por sentada la causalidad como elemento. Y yo decía, claro, pero una cosa es el factor de atribución y otra cosa es la causalidad. Y en ese sentido, Cris, creo que tu pregunta es muy valiosa porque la parte sustantiva requiere como un primer análisis. Podemos tener causalidad, hasta incluso fáctica, pero si estamos dentro de la órbita contractual, puede ser que el caso fortuito lo haya asumido una de las partes o que el caso fortuito sea efectivamente un eximente. Y en realidad el caso, desde el punto de vista empírico, va a ser igual, pero la resolución va a ser diversa. O puede suceder que en la extensión del daño, la consecuencia no sea indemnizable. Por ejemplo, porque la persona haya quedado indemne. Entonces es muy valioso tener en cuenta si desde el punto de vista sustantivo tenemos los elementos, pero procesalmente no podemos llegar, o a lo mejor algún impedimento de prescripción, cuestiones que muchas veces, por ejemplo, acá en Argentina todavía tenemos el debate de si se aplica el plazo en la Ley de Defensa del Consumidor para el tema de seguros. Y como os decía Jorge, por ejemplo, Waldo Sobrino dice que sí, pero el sector mayoritario de defensa de aseguradoras dice que no. Entonces, bueno, yo creo que sí es un punto en cuestión que si nos seguimos formando en el área, podemos tratar hasta incluso de asesorar para lograr tener normas operativas, digamos, que la forma no nos impida llegar al resultado de la reparación. Y ni hablar, tamizar la medida cautelar general
para la acción preventiva de daños. Así es. Sí, el tema de causalidad que en la maestría que nosotros estamos ahorita ofertando, tenemos un módulo completo que habla de causalidad. ¿Por qué? Porque creemos la necesidad de explorar en ese punto tan importante, porque por causalidad se puede ganar o perder un asunto, si no está debidamente identificada. Sí, yo, Entonces, ajá. dale. Sí, yo de hecho, o sea, les juro que, disculpe porque la interrumpí, pero No, pensé está que ya bien. terminaba. Ah, mire, sí, de hecho, de ese congreso que estuvimos allá, pues platicábamos mucho de libros, o sea, es que no hay nada en México de estos temas de causalidad y pues ahí me recomendaron, si a alguien le interesa el tema de estos de causalidad, este libro que está traducido del Restatement of the Law el Third Restatement de los Estados Unidos, ¿no? Que está traducido por Tirán Leblanc, y ese sí te explica, o sea, yo creo que, no sé, 100 hojas explicándote la causalidad, pero la verdad es que aquí en México no tenemos nada, y de ahí la necesidad de este tipo de maestrías que específicamente van a tocar el tema, inclusive en la licenciatura. ¿Cuánto dura la clase de responsabilidad civil? Es más, me atrevo a decir que hay licenciaturas que uno, no tienen la clase de responsabilidad civil y dos, tampoco tienen la clase de contratos. Sí, es lo que yo decía, ¿no? Y hablando de la especialización, aquí en México vemos derecho de daños, o si lo podríamos llamar así, dentro del módulo de obligaciones. Cuando yo estudié decía Civil 1, ¿no? Civil 2, Civil 3 y Civil 4. Pero en Civil 1 veías obligaciones y en obligaciones te marcaba lo que es la relación contractual y su incumplimiento. Y después la extracontractual, que nosotros en México tenemos 17 artículos del 1910 al 1900, recuérdame, Fabián, Julián, 1934, ¿no? De 1910 a 1934, 24 artículos que nos hablan de la responsabilidad civil cuando Argentina, Colombia, simplemente el doctor Pantoja tiene 3 tomos de derecho de daños y nosotros en 14 artículos resumimos lo que es la responsabilidad civil o el derecho de daños. Creo yo que es muy importante la especialización y sobre todo este empuje que se está dando al tema de derecho de daños, pero no sé si ustedes comparten la idea, ahora sí que el que guste levantar la mano y decir yo opino, que el derecho de daños es el futuro de los abogados en México. ¿Cómo ven esa perspectiva? Sí, a ver si un día llegamos a lo de Colombia, ¿no? En Colombia tirabas una piedra y le pegabas a un abogado de responsabilidad civil. Y aquí hasta hace poco, pues no había abogados en materia de daño. Yo Así es. pienso que es el presente, definitivamente. En México y en todas las latitudes, porque siempre van a haber daños. O sea, vivimos en una sociedad donde indirectamente nos estamos en el relacionamiento de unos y otros, nos causamos daños. Ahora, que esos daños sean resarcibles o no, ahí sí tenemos que hacer todos estos estudios, que para eso estamos justamente hablando estos temas tan interesantes y por eso pues estamos como en esta maestría tan importante. Pero justamente y teniendo en cuenta la pregunta que hacías anteriormente, Marisol y Cristina, que qué está pasando o cómo está cambiando el derecho de daño. Cada vez que nuestros relacionamientos van cambiando, nuestras formas de interacción van cambiando, pues surgen nuevos daños y entonces por eso es tan importante que ustedes están capacitándose para conocer, para estudiar, para mejorar la práctica jurídica, porque la práctica jurídica la mejoramos entre todos, estudiando los conceptos, aprendiendo cómo plantear las situaciones jurídicas de las situaciones fácticas que vamos encontrando en la vida y además. Después que tenemos digamos, un planteamiento sólido, ¿cómo logramos probar esos conceptos? Porque eso es
como un círculo que permite justamente garantizar la reparación de daños en el ámbito del derecho de daños. Entonces, yo creo que son complementarios, van de la mano en la medida en que nosotros nos preocupamos por seguir estudiando, seguir formándonos, no solo ustedes como estudiantes, sino nosotros como docentes, vivimos aprendiendo todo el tiempo y esta maestría especialmente me gusta porque como es interdisciplinar y es con docentes de todas partes de nuestras latitudes latinoamericanas, entonces estamos aprendiendo mucho, por lo menos yo aprendo siempre de qué es lo que está pasando en México y cómo van avanzando. Y como decía Julián, hace 10 años en México era muy incipiente esto y ahora han avanzado mucho y van a seguir avanzando. Y ese es, digamos, eso es uno de los retos que tenemos y es muy importante, digamos, estos espacios que promueve INDECAG para que sigamos formándonos, mejorando la práctica jurídica y creciendo en no solo en la reparación, sino en la prevención de estos daños. Y fíjense, ahorita respecto de lo que ustedes comentan, me parece que aquí hay una pregunta bien interesante que nos va a ayudar a explicar un poquito todo este conocimiento y experiencia que ustedes tienen y el de la importancia que tiene la especialización en materia de derecho de daños y la responsabilidad civil. Dice David Hernández, soy defensor público, adscrito a agencias del Ministerio Público, pero doy clases en 2 universidades. Lo que veo es que a los alumnos les repiten que un oxiso antes por un oxiso le pagabas 200,000 pesos y hoy te cuesta hasta 5 millones, pero sin explicarles el motivo ni sustantivo ni procesal. O sea, aquí ¿a qué me refiero? Que aquí en la maestría van a identificar esos conceptos que integran la reparación integral del daño y por qué se puede llegar a esos montos, ¿no? No el decir, como muchas veces en materia penal, esto es lo que toca y tan lo aceptas o lo dejas, ¿no? ¿Por qué se pueden llegar a estos montos? Me gustaría que alguno de ustedes nos ayudara un poquito, porque dice que a los alumnos de licenciatura no se les explica ni tantito el porqué de ese incremento. Buenas. Yo ya le había contestado a David en los siguientes términos. Así es, David Hernández. Se verá a fondo la diferencia de condena a un daño igual. Entonces, ¿por qué un juez? Es más, esto sucede no solamente en Colombia, sino también, por ejemplo, en España. Hay una cuestión de un proceso que un abogado tiene ocho demandas iguales y 4 le prosperan y 4 no. Entonces él acudió al Tribunal Superior, a la Tribunal Constitucional de España, dijo, mire, yo quiero que por igualdad de decisión, las 4 que me fueron favorables, les apliquen a esas otras 4 que no me fueron favorables. Y el Tribunal Constitucional de España le dio la razón, dijo, sí, efectivamente. Y lo mismo, y es más, en Colombia hay un artículo, una disposición de jurisprudencia, que es en mi libro, que es un artículo X, que el consejero de Estado, que es el máximo tribunal administrativo en Colombia, nos dice, estoy totalmente de acuerdo. Y la otra sala dice, eso es totalmente inaplicable, totalmente los conceptos diversos. O sea que la suerte en ese caso, la suerte del proceso está en qué sala cae, si en la sala que me favorece o en la que no me favorece. Entonces, esas cosas se van a discutir. Pero respecto a la cuantificación del daño, lo vamos a ver en extenso, lo van a ver ustedes en esta maestría en extenso, desde el primer día de clases hasta el último. Aquí ya han visto una muestra muy rápida de daño ambiental, de constitucionalismo del derecho privado, de cómo cuantificamos en Colombia, del daño moral en México, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en extenso en estos 4 semestres, que es un supremamente tiempo, y ustedes van a participar con sus casos y nosotros les vamos a ayudar desde nuestra modesta experiencia, de nuestros conceptos, los vamos a ayudar a cómo entender mejor esto y esto le va a ser de una utilidad enorme a todos ustedes. Al doctor David Hernández, que es defensor del pueblo, esto le va a servir bastante y le va a ayudar muchísimo y creo y tenga la plena seguridad y la absoluta convicción de que llegó a la maestría adecuada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Creo que hay una manita ¿Me levantada. permiten? Adelante, sí, Jessy, adelante.
Bueno, aportando un poco a la pregunta de la doctora Cris Ortega Camacho, creo que uno de los retos fundamentales del concepto de reparación integral del daño es su constitucionalización y los estándares interamericanos integrados en los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica, especialmente las sentencias de de la Corte Interamericana. Creo que eso nos pone en un reto muy importante y más allá de la técnica que frente a una sociedad de riesgos en la que vivimos, en donde prácticamente la reparación de daños se torna como un derecho ya no medido solo desde el derecho civil, sino desde los más altos estándares de derecho constitucional, cada vez se va a ir afinando más. Y esta maestría precisamente nos da un enfoque no solamente civil, sino constitucional, que es lo más importante, en donde los estados, y hay un concepto muy importante que nació precisamente en la Corte Interamericana, que es la debida diligencia. Lo que algún compañero, colega, docente decía, la parte preventiva. Vivimos una sociedad de riesgo que cada vez se mueve más rápido. Vivimos una sociedad de riesgo donde cada vez con las tecnologías, ahora con la IA, los riesgos se incrementan y es por eso que creo que programas como estos, además de ser necesarios, son pertinentes en su perfil profesional con lo que requiere no solamente América Latina, sino el mundo. Entonces, es ir pensando no solamente en términos infraconstitucionales desde la técnica, las reglas, sino también desde el enfoque constitucional. Por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba en derechos colectivos, medioambientales, el principio precautorio, el principio no solo de reparación, restitución, sino de restauración en materia ambiental, los derechos colectivos, como el aporte que ha hecho la Constitución ecuatoriana y boliviana, los derechos de la naturaleza, comunidades indígenas, pueblos ancestrales. Entonces es importante el reto que asumimos en este momento como pioneros de la reparación de daños integral, sin duda es paradigmática y yo creo que más bien estamos abriendo camino y esos son los retos del presente y del futuro. Entonces por ahí vamos también, además de sociedades abiertas, complejas a las que nos enfrentamos, sin duda, esto va de menos a más. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, creo que nos quiere preguntar Adrián algo. Adelante, Adrián. Creo que no está habilitado el micro de Adrián. Más que preguntarles, buenas noches a todos. Quería comentar que en efecto sí, tal vez alguien puede decir que está de moda el derecho de daños y es porque cada vez hay más daños y con la constitucionalización y el parteaguas que abrió la Corte respecto al caso Mayan Palas, pues sí estamos muchos abogados interesados en especializarnos en esto. Y la impresión que yo puedo dar es que el doctor Jorge Pantoja dice que desde su humilde experiencia, pues no tiene nada de humilde, el señor sabe mucho y yo creo que todos los que están aquí, y es una gran experiencia estar cursando esta maestría, ¿no? Porque yo que ya he estudiado desde el 2023, empecé con esto y he estudiado en 9 países distintos, diferentes cursos, especializaciones, infinidad de cosas, puedo decir que todo lo que veo nuevo, no veo nada nuevo. O sea, todo lo incluye en la maestría que tienen ustedes, porque está muy bien conformada por diversos especialistas internacionales que nos dan el derecho comparado y eso abona mucho, pero además viene con talleres, próximamente con el Congreso, ¿no? Y es lo que yo más puedo recomendar de esta maestría a la gente que yo se le he recomendado es que sobre todo porque están litigantes actuales, como Julián, ¿sí? Juzgadores que están resolviendo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Y sobre todo, porque yo les digo, a un precio irrisorio. Yo no sé por qué siguen a ese precio. Esa es la realidad, porque su maestría vale muchísimo más. Pues Gracias. pregúntale a Cristi porque ella es la que pone los precios. No, es que les puedo decir que un máster de 9 meses en Granada vale 2,700 euros, ¿no? Entonces, y creo que pues se queda muy corto a lo que ustedes están haciendo. Gracias.
Sí, la verdad es que, y es muy importante que ustedes lo sepan, que yo soy la directora del plan académico, postulante independiente en Derecho de Daños desde hace 21 años. Yo tuve que salir para poder especializarme, porque en México había. Cuando creamos la maestría, yo saqué toda la paja que yo pensé en algún momento a mí me hubiera gustado estudiar si en México se diera alguna maestría, algún diplomado. Entonces, el plan académico que diseñé fue con el objeto de que el alumno tuviera la herramienta necesaria desde su primera clase y hasta la última para que pudiera ejercer, pero no desde la perspectiva de atención a víctimas, sino desde la perspectiva de conocer el derecho de daños y lesión, ya fuera su labor como defensor, como asesor jurídico, como funcionario público, como representante de empresa, etcétera. Entonces nos ha funcionado muy bien. Es una maestría que tiene mucha práctica, tiene taller y como que la teoría sí, en el ABC, como siempre digo yo, hay que conocer los conceptos fundamentales, pero más adelante se vuelve práctica, casos, estudio de la jurisprudencia, porque no se puede entender el derecho de daños sin estudiar la jurisprudencia, al menos aquí en México, y sobre todo no se puede entender el derecho de daños si no partes de la idea de comprender el daño. No se puede hablar de derecho de daño si no comprendes el daño en su entidad. Y eso es lo que en México no tenemos. Nos quedamos en la cuestión conservadora de daño emergente y lucro cesante. Y alguien por ahí, daño moral, pero es bien difícil de acreditar, no, mejor no lo pido. Y entonces estamos muy acotados cuando en otros países hay daño al proyecto de vida, daño a la vida de relación, daños punitivos, daño estético, daño no sé qué y daño no sé qué y no sé qué. Y aquí nos quedamos lucro cesante, daño emergente, ya, punto. Y eso, bueno, creo yo, ustedes participarán con mi idea, que ustedes que ya han desarrollado un tema jurisprudencial en el tema de derecho de daños, no se trata de catalogar y poner nuevos daños, se trata de entender el daño y ver de qué manera se extiende en la vida de la persona cuando esta lo resiente de manera injusta. Porque para mí no es ampliar el catálogo, no es poner ahora se llama así, sino entenderlo desde la perspectiva daño, entidad y extensión hacia la persona. Creo que si entendemos estos tres aspectos de lo que es el daño, podemos litigar daños, se llamen como se llamen. ¿Qué te parece, Lucy? Y disculpa, bueno, yo ya en breve me tengo que retirar, pero totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces podemos perder también tiempo o hacer un esfuerzo por nombrar de otra manera y cuando tenemos el módulo de lo que es efectivamente el daño resarcible, nos ponemos a revisar los requisitos y vemos la extensión que puede tener. Muchas veces dentro de lo que son los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales podemos encontrar las diversas lesiones y trabajar en cuáles son las consecuencias indemnizables que nos puede, digamos, generar esa lesión y trabajando con la prueba del caso particular, podemos ver que a lo mejor un daño patrimonial en nuestra vivienda nos genera un daño moral mucho mayor porque, bueno, los padecimientos que puede generar la obra, daños estructurales y demás, y al fin de cuentas la extensión de la condena es mayor en daño moral que patrimonial, cuando visto desde una perspectiva netamente, digamos, civilista y no del derecho constitucional a la reparación, nos hubiéramos quedado con el daño emergente y no con el moral. Entonces, bueno, la verdad que agradezco mucho el espacio. Ahí me estoy enterando que es el Congreso. Voy a ver cómo está mi agenda y si puedo con gusto también voy a estar para ir a conocerles. Disculpas que me tengo que retirar. Nos vemos pronto en el cursado. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Lucy. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Tenemos una pregunta
del licenciado Fernando Díaz. Si le pueden habilitar el micrófono. Mm, No te escuchamos. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, sí, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Fernando Díaz, soy un abogado litigante de Colombia. Estoy aquí el día de hoy porque el doctor Jorge Pantoja me hizo una invitación muy especial. La verdad, escuchando el criterio pues, de esta maestría me interesa muchísimo. Tengo muchas dudas respecto al tema. Ojalá me las puedan aclarar esta noche, se los agradecería muchísimo. Primero que todo, ¿cuándo iniciarían los cursos? ¿Qué horarios tienen? ¿Qué dinero cuesta para realizar la inscripción? ¿Qué titulación se recibiría? Y bajo qué entendido, pues, ¿en qué países tendría validación esa titulación? ¿Cristi? Sí, ahorita vamos a ver información de los costos y esta parte, el título es mexicano, ustedes tendrían que hacer la homologación de los títulos, aquí se expediría en México la cuestión del título y el certificado. A los extranjeros no se les expide la cédula hasta que no hagan como la revalidación de sus documentos de su país acá en México, pero sí se expide el título y el certificado. Ok. Y para que tú puedas hacer valer la maestría, por ejemplo, en tu país de origen, tendrías que ir, aquí en México es la Secretaría de Educación Pública, allá no sé qué, el Ministerio de Educación creo que es por allá. Sí, Entonces, allá tendrías que hacer la revalidación de la maestría de aquí para que te la hagan válida allá. Pero tendrías ok, que ir perfecto. a la dependencia que corresponde en tu país. Ok, muchísimas gracias. ¿Y qué valor tendría? Me dicen que lo explican más adelante. ¿Qué? Los costos. Ok. Sí. Ale, hay que poner aquí la información, por favor, para todos, o poner el teléfono, respecto de, para toda la información. ¿Sale? Y recuerden que va a ser los días miércoles y jueves, ¿verdad, Mari? El horario va a ser igual a las 18:30, de las 18:30 a las 21 horas, ¿no? Así es, miércoles y jueves de cada semana, de 6:30 a 9 de la noche es hora Ciudad de México. Entonces tiene una hora más adelantado, ¿verdad? ¿Qué duración tiene? 2 años, 2 la años. maestría tiene una duración de 2 años dividida en 4 semestres. Aquí ya les han cargado la información de los docentes, del inicio, de las materias que integran los 4 semestres aquí en el chat de Zoom. Y bueno, esto es en pesos mexicanos. Ahorita les van a poner el teléfono directo para que puedan pedir información y muchas veces ustedes lo que necesitan a veces es que les hagamos la conversión a dólares, por ejemplo, y también se puede hacer porque así tenemos varios alumnos de Colombia. Entonces, Ale, ¿les puedes pegar la liga de WhatsApp para que te manden mensaje directo, por favor? Y aquí ya está toda la información en el chat de Zoom, ¿sale? Ok, dale. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues mi querida Sol, creo que hemos ya tenido un tiempo considerable con nuestros docentes, tampoco queremos abusar de ellos, de verdad les agradecemos mucho al doctor Jorge Pantoja, a Margarita Rosa, a Julián, a la maestra Jessica Espinosa y a mi querida Alejandra Ramos, y que considero que cada uno de ellos requiere una sesión individual para hablar un poquito de toda su experticia dentro del derecho de daños. Y de verdad, el derecho de daños es aplicable a todas las materias. Hoy estamos en ese momento. No importa si ustedes están especializados en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativo, en todas las materias que ustedes mencionen del derecho hay daño, ¿sale? Entonces creo que por eso esta maestría es transversal. Cualquier especialista en cualquier otra área del derecho tiene yo ya le llamo una necesidad de la especialización en daños, ¿no? Para estar al tanto de todo lo que se está trabajando ya y ahora en México ya se empieza a hablar mucho más del derecho de daños. Entonces, mi querida Sol,
muchísimas gracias por esta coordinación, por esta tercera generación que vas a abrir y bueno, pues que sigan todos tus docentes dentro de la maestría en Derecho de Daños. Cuarta generación. Ay, mátame, Sí. mátenme, Cuarta vean, es la generación. cuarta generación y Así déjenme es, les sumo que tiene también ya 2 grupos de responsabilidad civil. así Entonces, es. también está bien interesante ello. Y además hay algo importante, para todos los que estén interesados, esta maestría tiene también un plus. Pueden obtener el beneficio de la doble titulación. Van a obtener el grado de maestros en Derecho de Daños y tienen la posibilidad también de obtener el grado de especialistas en responsabilidad civil. Entonces, recuerden que ya estamos por iniciar este próximo 4 de marzo, va a ser miércoles y jueves, las clases de 18:30 a 21 horas. Y bueno, pues tienen esta doble titulación, ¿sale? Entonces, y ya lo dijo Adrián, los costos son de verdad muy accesibles para el nivel de los ponentes que tienen dentro de esta maestría. ¿Sale? Entonces les dejamos ahí toda la información para que puedan inscribirse y puedan asegurar su lugar ya para esta cuarta generación. Perdóname solo. Cuarta generación de Derecho de Daños y la segunda de especialistas en responsabilidad civil. Así. Entonces, todavía se pueden inscribir porque todavía no cerramos inscripciones. Empezamos clases ya el día 4 de marzo, ya clases obviamente virtuales, que nuestra querida Jessica Espinosa va a ser su primer ponente en el módulo 1 que tiene que ver con derechos humanos y la constitucionalización del derecho a la reparación integral. Vamos a empezar ya clases formales el día 4 de marzo, que es miércoles, y de ahí para adelante, 2 años dura la maestría. Y bueno, también tenemos una agenda muy interesante, ¿verdad, Cris? Que en este año estamos presentando nuestro primer congreso en Derecho de Daños, que Así también es. se va a llevar Así a es. cabo. Y además los congresos son una de las opciones, no es la única, son una de las opciones que tiene como forma de titulación en esta maestría en Derecho de Daños. Ale, si nos ayuda, si tienes la imagen, vamos a tener nuestro primer gran congreso nacional en materia de Derecho de Daños y el contrato de seguro. Y vamos a tener de verdad unos ponentes espectaculares. Ahí va a estar la doctora Ana María Ibarra Holguín, va a estar el maestro Miguel Ángel de la Fuente, la doctora Marisol, por supuesto, el maestro Julián Canan, va a estar el maestro Raúl Alfaro del Palo, el doctor Fernando Martínez García de León, mi querida maestra María Alejandra Ramos Durán, Juan Carlos Marín González, Cristian Martínez Berra y la doctora Sandra Juárez Juárez. Esto va a ser los días 29 y 30 de mayo aquí en la Ciudad de México y lo vamos a tener en ambas modalidades, pero yo espero que puedan venir de forma presencial porque vale muchísimo la pena para que ustedes estén presentes y sobre todo que es el primer congreso en Derecho de Daños. Así es. Pues, y después de hecho, En el segundo congreso, ya con tiempecito organizado, tenemos que traer al doctor Jorge, a la maestra Margarita, a Jessie, a todos los foráneos, mi querida Sol. Ahorita vamos a ver este primer congreso y evidentemente nos dará muchísimo gusto que ellos puedan estar con nosotros acá en México. así es, Cristi. Pues se viene una agenda muy, muy padre para lo que es la matrícula de Derecho de Daños y los que todavía no están inscritos todavía se pueden inscribir. Pues no me... hay otra ya. Otra pregunta por ahí, ¿sí? Antes de cerrar. Adelante, Adrián. Yo nada más quería preguntarle a la doctora Cristina si va a haber otro congreso este año. En materia de Derecho de Daños, No, civil. así es el 10 y 11 de julio, pero va a ser interdisciplinario. Ese congreso, el 7º Congreso Nacional, va a ser en materia civil, familiar y penal. Vamos a tener hoy sentados a un juez civil, a un juez penal para hablar por un lado del despojo, pero por otro lado de la reivindicación, por una cuestión de alimentos en materia familiar, pero un incumplimiento de obligaciones alimentarias en materia penal. Hoy lo vamos a hacer interdisciplinario, pero va a ser ¿Y nos va a contar para titulación? No, a ustedes les cuenta el de daños. Pero es que usted dijo que eran dos, o con este porque son 2 días.
No, 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 no. Ah, No, pues pues, ¿tú en pregunto. qué grupo estás, Adrián? En el MD1, maestría, la La primera primera generación. generación. Ok, no fuiste el año pasado. No te No, preocupes. Lo checamos con los que no fueron y puedan tomar los dos en este año. muy amable, muchas gracias. Buenas Ah, noches a todos. bueno, pues mi querida Sol, ¿alguien tiene algún comentario? Julián, Jessy, Margarita, el doctor Jorge, para ir cerrando, por favor. Sí, muchas gracias. Si me permiten, antes de despedirnos, pues en una hora buena a INDECAT con este excelente programa de maestría, desearles el mejor de los éxitos a los estudiantes que están por terminar y aquellos que están prestos a iniciar una nueva cohorte de este programa de estudios. Como ya lo han dicho aquí, me quedo con una idea y un mensaje claro. Estamos en una sociedad cada vez más cambiante y esta especialidad, esta maestría, sin duda, se caracteriza por su pertinencia y necesidad. Desearles el mejor de los éxitos, darles la más cordial bienvenida, felicitar a INDECAT, que sigan esas generaciones y podamos tener el gusto de ver a los futuros pioneros de la innovación en materia de reparación integral del daño. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un honor estar aquí en este momento inaugural. Muy amable. Gracias, doctora Marisol. Gracias, doctora Cristina. Gracias a ti, Jessy. Si me Julián. Bueno, permiten, querida Adelante, Marisol adelante. y Cris, solamente darles las gracias. Pues bueno, hoy por hoy ya no soy persona, una juzgadora, soy abogada postulante. Sin embargo, bueno, pues mi pasión siempre ha sido la defensa de los derechos humanos y particularmente durante casi 30 años de trayectoria en el Poder Judicial, pues veía cómo se quedaban muy cortas las ideas y las protecciones en torno a las víctimas. Y ahorita por aquí en un mensaje también hablaban de las indirectas, ¿no? De su reconocimiento dentro de un procedimiento penal, llámese la familia de las víctimas, las personas que se encargan de su cuidado, quienes les defienden. Y bueno, una vez más les reitero que esto es lo que acerca ese derecho, acorta la brecha para que puedan estas víctimas directas e indirectas encontrar no solamente verdad, encontrar no solamente la posibilidad de participación, sino también la posibilidad de ser reparadas de manera integral y visibilizando cada vez más aspectos. Claro, en el derecho penal pues la mirada es bastante distinta, simplemente porque proviene de una responsabilidad no objetiva, sino subjetiva. Y por supuesto, los temas probatorios son sustancialmente distintos. Y a mí me parece que con la Ley General de Víctimas tan innovadora que tenemos de 2014, pues en realidad el tema es más de una falta de formación, una falta de difusión de los derechos humanos y esta actividad que debería emprender el Estado y que lastimosamente no lo hace, bueno, se ve suplida por personas generosas. Hace poco decían, bueno, porque cobran tan poco. Pues yo lo único que me he encontrado de Marisol, de Cristina, en el tiempo que tengo de conocerlas es generosidad. Y creo que lo que ellas hacen va a encontrar un eco, una repercusión importante. Y bueno, estaremos nosotros, nosotras, si nos lo permiten, para seguir apoyando en este quehacer tan noble, tan bondadoso. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, gracias. Sí, Sí, bien, yo también doctora. Ahora quiero, dale, dale, Margarita. yo también quiero agradecer la invitación a participar en esta charla inaugural, también el voto de confianza que han tenido Marisol y Cristina de invitarme a ser parte de esta planta docente, de retroalimentarme todas las veces que estamos aquí dando clase, aprendiendo más, digamos, compartiendo temas que son tan actuales en el derecho, así como lo hemos venido diciendo en esta charla, y más que agradecimientos por estar aquí y a ustedes los estudiantes están aprovechando una gran oportunidad que es estar aquí cursando este máster. Los que están terminando muy seguramente tienen todos los elementos de juicio para dar
fe de lo importante y lo maravilloso que es este programa académico. Entonces, nuevamente, muchas gracias a Marisol, a Cristina, y siempre estar rodeado de amigos y colegas, que siempre es un gusto volver a ver. Gracias, no, Yo gracias nomás a para ti. agradecer también el espacio que a mí me dan para participar en este tipo de pláticas, pero siempre, y más importante, reconocer la labor que hacen, porque, bueno, pues la reconozco porque a mí, yo soy un apasionado del derecho de daños y para mí fue muy difícil. Es más, no, pues no fue difícil, simplemente fue imposible, nunca encontré nada aquí en México para estudiar. O sea, yo tuve que estudiar en Colombia, tuve que estudiar en España, porque aquí en México no había nada, ni mucho menos es más, no había ni pláticas de un congreso de derecho, ninguna plática iba a ser de derecho de daños. Había por ahí una que otra de derecho de seguros, pero hasta ahí. Y de ahí el reconocimiento hacia ustedes. Gracias, Julián. Doctor, ¿qué nos puede decir para cerrar Jorge Pantoja? No, pues muy amable, bienvenidos. Contamos con excelentes profesores, con excelentes compañeros, que ahí ya vieron un bosquejo que cada uno tiene su propia posición, está aportando y eso es buenísimo, tanto para nosotros los compañeros de ustedes como para los estudiantes. Bienvenidos los estudiantes y muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, doctor, por estar. Pues yo agradezco en nombre de INDECAG que ustedes siempre son muy participativos. La verdad, el lograr que ustedes estén dando cátedra en este programa académico ha sido invaluable. Había muchos miedos en una entrevista que me hicieron mis alumnos en la mañana del día miércoles. Me preguntaban cuáles fueron los principales obstáculos para presentar una maestría en derecho de daños o dificultades. Y cualquiera podría pensar, no, pues la obtención del REBOE, no, pues el buscar a los ponentes, no, pues hacer el programa académico. Y fue una pregunta como que de entrada me llegó y lo primero que respondí fue el miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué miedo? Porque a veces, muchas veces, sentimos que no va a interesar, ¿no? Yo decía, ¿y si no se inscriben? ¿Y si no les interesa? ¿Y si no saben qué es el derecho de daños? ¿Y si no lo conocen? Entonces, con esa proyección y con esa idea de nuestra rectora, que es muy visionaria, dijo, vamos adelante, vamos a buscar el REBOE, vamos a hacerlo porque yo creo en el proyecto y yo creo que tú eres una de las pioneras y creo que lo vamos a lograr. Hoy en día tenemos 4 grupos de maestría ya y creo que vamos para adelante, creo que vamos impulsando la materia, el proyecto. Gracias a Cristina por ese apoyo, por esa visión incansable que siempre tiene y gracias a ella estamos aquí. Muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a todos porque siempre digo, el INDECAC no podría hacer absolutamente nada si no contáramos con toda esta plantilla de docentes de esta calidad. Siempre he dicho que la piedra angular de cualquier institución académica son los docentes. Lo que le da el prestigio, la imagen, todo a una institución siempre van a ser los docentes y también los alumnos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y vamos por la última pregunta del licenciado Tafoya, ya para dejar ir a los ponentes, por favor. Tafoya, ¿no? Una, dos, creo que no, creo que no. Bueno, pues vamos a licenciado Fidencio, usted sí puede activar su micro para ya cerrar. Es que le, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da gusto saludarles y quiero agradecer la oportunidad que he tenido. Yo formo parte, igual que el maestro Adrián, del primer grupo de maestría y la verdad es darle gracias tanto a ustedes como la directiva de este proyecto, así como también a cada uno de los profesores, porque todos desde diferentes perspectivas
y de diferentes materias, nos dan una gran oportunidad de tener otra expectativa de servicio ante las necesidades de nuestros clientes representados y ante los mismos profesionistas y tribunales que también, bueno, afortunadamente tenemos oportunidad de acercarnos para explicar todo esto que es un cúmulo de visiones totalmente distintas en relación a esto, a este derecho de daños, en la perspectiva desde la mirada de la víctima, no como tradicionalmente lo veíamos, y lo digo con una experiencia de más de 45 años, desde la perspectiva del responsable de ellos. Entonces, cambia totalmente. Tenemos juristas de tanta calidad y de una facilidad con la que nos transmiten esta expectativa que se agradece y además de una forma en serio accesible. Creo que lo que tenemos como formación, como aprendizaje, como soporte, y si se complementa también con títulos de maestría y de especialización, que en realidad pues es la culminación y la cereza en el pastel de lo que es este soporte que nos dan para esta materia o estas áreas, y no nada más con la mirada nacional, sino con la mirada internacional, que debo agradecer que nos los hayan traído. Gracias, un abrazo a todos y éxito también para nuestros nuevos compañeros. Les recomiendo de veras ampliamente que tomen este proyecto. Vale grandemente la pena. Gracias. Gracias, Fidencio. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos, Cristi. Así es, aprovechen porque ya me puso a pensar Adrián, aprovechen esta última generación con estos costos, porque ya Adrián ya me puso a pensar. Entonces, advertidos están para aprovechar estos costos tan accesibles, porque realmente son accesibles. A nosotros nos ha costado mucho ir a estudiar al extranjero, la especialización. Ahorita estamos próximos a ir a otra especialización, ¿verdad, Mari? Ya les estaremos comentando. Y de verdad que lo hemos hecho por mucho tiempo para que nosotros, decíamos Marisol y yo, nadie tenga el pretexto de decir que la parte económica no les permite estar actualizados. ¿Sale? Nosotros lo vamos a hacer de tal forma que todo mundo que quiera pueda hacerlo, porque a veces queremos y no se puede, ¿no? Pero ya ahorita con lo que me dejó Adrián en la cabeza, aprovechen esta última generación porque en la próxima ya no sé, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la cuarta generación de esta maestría en Derecho de Daños. Gracias, Julián. Gracias, Ale, Margarita, doctor Pantoja. Muchísimas gracias. Y seguimos hablando de Derecho de Daños con la doctora Marisol Martínez Reyes. Gracias, Mari. Gracias. Un abrazo. Gracias, Ale.